Alexei estaba sentado en su viejo coche junto a la carretera, mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Se acercaba la medianoche y aún no había pedidos. La tenue luz de las farolas iluminaba la calle vacía del barrio de los dormitorios, donde su coche casi se confundía con el gris de la vida cotidiana. En el salpicadero yacía una fotografía de su madre sonriendo de una instantánea amarillenta, el único recuerdo de la familia por la que se levantaba por las mañanas. Su día empezaba igual. A las 6 de la mañana Alexa se ponía al volante y conducía a los clientes hasta bien entrada la noche, soñando con cerrar los préstamos lo antes posible. El trabajo era agotador, pero no tenía otra opción. No se quejaba. Sí, la vida era sencilla, pero honrada. Alexei siempre se había sentido orgulloso de ganarse el pan con sus propias manos. El teléfono vibró, anunciando un nuevo pedido. La dirección era un restaurante caro del centro de la ciudad. Alexei suspiró, encendió el motor y se dirigió al lugar. No le gustaban esos barrios elitistas. Con demasiada frecuencia, los pasajeros de ellos trataban a los taxistas como muebles. Pero una orden es una orden. En ese momento, Victoria estaba de pie en el porche del restaurante, mirando su teléfono con impaciencia. Acababa de llegar de una fiesta que había resultado ser otro fracaso. Champán, cháchara y conversaciones inútiles con hombres que estaban más interesados en su dinero que en ella misma. Era un fastidio. Estaba harta de este juego en el que tenía que ocultar su cansancio tras una sonrisa artificial. Victoria era hija de un hombre de negocios que la había puesto al frente de una cadena de restaurantes. Estaba acostumbrada al lujo desde muy pequeña y siempre se salía con la suya, pero con los años se dio cuenta de que el dinero no hacía a la gente sincera. A menudo escondía tras un tono sarcástico su vacío interior, que cada vez era mayor. Llamó a un taxi y suspiró. De nuevo un conductor cansado, murmurando perezosamente algo sobre el tráfico. No esperaba una conversación interesante. Pero estaba decidida a divertirse. Quería ver hasta dónde podía llevar a otro simplón con sus palabras. Alexei condujo hasta el restaurante y se detuvo. Enseguida se fijó en su pasajera, una mujer alta, de rasgos brillantes y capa cara. Echó un vistazo al coche y con una leve sonrisa se acercó a la puerta. «Bueno, ¿estás lista para dar una vuelta?», preguntó Victoria, subiendo al asiento trasero. Su tono era condescendiente. Alexei permaneció en silencio, encendiendo el taxímetro. No le gustaban las conversaciones innecesarias, sobre todo con clientes así. Victoria dio la dirección y se reclinó en el asiento. «Me pregunto», empezó, sin esperar respuesta, «si los taxistas pensáis en la vida. Es tan sencilla, conduces por la mañana y sales por la tarde. Sin crecimiento, sin ambición. ¿Cómo se puede vivir así, sin sueños?». Alexei se tensó, pero siguió mirando la carretera. «Debe de ser cómodo», continuó ella. «No pensar a dónde vas. Vivir de un día para otro. Aunque, no, es aburrido. ¿O tal vez sueñas con hacerte millonario?». Rió sin esperar respuesta. «¿Y tú?», preguntó Alexei de repente, mirándola por el retrovisor. «Supongo que tú también soñabas con humillar a la gente desde la infancia». Victoria enarcó las cejas, sorprendida. «¿Qué? ¿Te estoy humillando? ¿Cómo llamarías a tu comportamiento?». Alexei habló con calma, pero había dureza en su voz. «Ni siquiera me conoces, pero ya has decidido que no valgo nada». Su rostro se suavizó por un momento, pero enseguida volvió a la máscara habitual. «Vale, no te ofendas. Es que me gusta ver cómo reacciona la gente». Alexei quiso replicar, pero decidió guardar silencio. Estaba acostumbrado a ese tipo de pasajeros.
Pagaban su dinero y creían que eso les daba derecho a todo. Pero algo se agitó en su interior. Las palabras de Victoria le habían herido. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, Victoria se apeó sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta, miró a Alexei por encima del hombro. Si alguna vez se te ocurre demostrar que sabes hacer algo más que llevar a la gente de un lado para otro, avísame. Le dejó una tarjeta de visita con un número de teléfono y se marchó. Alexei cogió la tarjeta con la intención de tirarla por la ventana. Pero se la metió en el bolsillo. Las palabras de ella seguían resonando en su cabeza. Victoria estaba sentada en el acogedor salón de su espaciosa casa, que más bien parecía un museo de arte moderno. Sus invitados, su amiga Olga, una arquitecta con un impecable sentido del estilo, y su viejo amigo Artyom, un hombre de negocios con un perpetuo sarcasmo en los labios, se reían de anécdotas recientes y hablaban de la vida social. Pero Victoria estaba pensativa, sus pensamientos volvían a la conversación de ayer con el taxista. Aquel tipo, de rostro sencillo y mirada llena de algún fuego oculto, le causó una extraña impresión. ¿En qué estás pensando?, preguntó Olga, dando un sorbo a su vino. En nada, sonrió Victoria, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Ayer conocí a un taxista. Era tan testarudo. Incluso se atrevió a llevarme la contraria. ¿A contradecirte? ¿A ti? Artem fingió estar atónito. ¿Qué clase de héroe es este? Exactamente, un héroe, dijo Victoria con una leve mueca de desprecio. Hablaba de honor, de que no debían juzgarlo solo por ser taxista. ¿Y tú, por supuesto, decidiste reeducarlo? Olga sonrió. ¿Y por qué no? Victoria puso el vaso sobre la mesa. Digámoslo así, le demostraré que incluso alguien como él puede ser atraído a mi mundo. Y él mismo creerá que puede convertirse en algo más. ¿Apostamos? Artyom se reanima. ¿Estás diciendo que puedes convertir en un socialité a cualquier tipo corriente? Sí, dijo Victoria con firmeza. Incluso de un taxista. Vale, me apunto, rió Artyom. Si dura un día, le pagaré la cena en el restaurante más caro de la ciudad. ¿Y si se avería?, aclaró Olga. Entonces la cena corre de tu cuenta, se encogió de hombros Victoria, con una leve sonrisa de expectación. Al día siguiente, Victoria volvió a llamar a un taxi y eligió el número de Alexei. Este se acercó, sorprendido por la repetición del pedido, tratando de comprender por qué la rica dama había decidido recurrir de nuevo a sus servicios. Buenas tardes, dijo Victoria, subiendo al coche. ¿Vienes a verme otra vez?, preguntó Alexei, sin ocultar una ligera sorpresa. Sí, y lo miró con dureza. Tengo una proposición para usted. Alexei se puso tenso, presintiendo que la conversación sería difícil. ¿De qué se trata?, preguntó con cautela. Intentémoslo. Un día estarás en mi mundo, habló Victoria con calma, pero su voz sonaba como un desafío. Restaurantes de lujo, reuniones de negocios, encuentros sociales. Te enseñaré lo que es estar en la cima. ¿Y por qué lo harías? Alexei intuyó una trampa. Solo un experimento, respondió ella. Dijiste que no tenía derecho a juzgarte. Pues demuéstrame lo que sabes hacer. Alexei la miró en el espejo. Vio en sus ojos algo parecido a una burla, pero al mismo tiempo un desafío que no podía rechazar. ¿Y qué gano yo con eso?, preguntó. Tú eliges, se encogió de hombros Victoria. Si lo haces bien, te pagaré el día como quieras. No quiero tu dinero,
dijo Alexei con firmeza. Pero estoy de acuerdo. No por tu bien, sino para demostrar que puedo hacer más de lo que crees. El primer punto de su plan era un restaurante de élite, donde Victoria se había puesto de acuerdo de antemano con el chef. Ofreció a Alexei un menú degustación, fingiendo ser una crítica. Cuando entraron, todos los ojos estaban fijos en Victoria, pero Alexei se sentía fuera de lugar. Las mesas estaban cubiertas con manteles caros, sonaba jazz suave y los camareros se movían como si estuvieran bailando. Relájate, susurró Victoria, notando lo tenso que estaba. Haz como si aquí fueras tú mismo. Pero Alexei no estaba acostumbrado a fingir. Cuando el chef le sirvió el primer plato, de repente dio su sincera opinión. La salsa está demasiado salada, dijo. El chef le miró sorprendido, pero Victoria se rió. Está bien, dijo. Sigamos adelante. La siguiente prueba era una reunión de negocios. Victoria condujo a Alexei a la sala de conferencias donde se presentaba su nuevo proyecto. Tu tarea es escuchar, susurró, y al final hacer una pregunta inteligente. Alexei asintió, pero a cada presentación se sentía más inseguro. No conocía el negocio, no conocía los términos elegantes. Pero cuando llegó su turno, levantó la mano e hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo piensa atraer clientes si su servicio es solo para ricos? La sala se quedó en silencio. Victoria le miró sorprendida, pero pronto se dio cuenta de que la pregunta había llegado a todos. Era un punto obvio pero crucial que ella misma había pasado por alto. El día terminó con una reunión social. Alexei se sentía agotado, pero orgulloso de haber superado todas las pruebas. Victoria se preguntaba cómo mantenía la compostura. Lo has hecho bien, le dijo al final de la velada. Claro que sí, respondió Alexei. ¿Creías que me derrumbaría? Para ser sincera, sí, admitió Victoria, pero había una nota cálida en su voz. Lo miró, sintiendo que aquel simple taxista era mucho más interesante y fuerte de lo que había esperado. Alexei se alejó, dejando a Victoria a solas con sus pensamientos. Estaba asombrada por su resistencia y se dio cuenta de que su experimento ya iba más allá del juego. Al día siguiente, Victoria organizó un auténtico maratón para Alexei. Decidió poner a prueba su paciencia, su capacidad para contenerse y demostrar que el mundo en el que le estaba sumergiendo era demasiado complicado para un simple taxista. Su primera parada fue un restaurante de lujo donde la esperaban varios amigos. Victoria les había invitado con antelación, advirtiéndoles que quería presentarles a un invitado poco habitual. Alexei se sintió como en la arena, le escrutaron literalmente, evaluando su aspecto y sus modales. Victoria, querida, comenzó una de sus amigas con un maquillaje exquisito, has cambiado por completo tu forma de elegir a los conocidos. ¿Quién es este joven tan encantador? Alexei, respondió él secamente, sin dar a Victoria la oportunidad de presentarlo. ¿Alexei? Qué raro, se estiró la otra mujer, sonriendo ligeramente burlona. ¿Y a qué te dedicas, Alexei? Trabajo de taxista, respondió con calma, mirándola directamente a los ojos. Victoria sonrió débilmente. Esperaba que él pusiera excusas o se avergonzara, pero su seguridad la sorprendió. ¿Un taxista? Intervino uno de los hombres. Es un trabajo interesante. Seguro que oyes muchas historias, ¿verdad? Muchas más de las que me gustaría, respondió Alexei. Pero si escuchas con atención, puedes aprender a no cometer los errores de los demás. La compañía se rió, pero Victoria notó que había respeto en sus miradas. Alexei no intentaba parecer otra persona, y eso desanimó a sus amigos, acostumbrados a jugar para aparentar.
La siguiente prueba fue una reunión de negocios a la que Victoria llevó a Alexei como su asistente personal. Ella sabía de antemano que el tema sería complejo y confuso, lleno de términos que él no sería capaz de entender. Su objetivo era sencillo: ver cómo se desenvolvería en una situación en la que todo el mundo esperaba que fracasara. Alexei permaneció sentado en silencio durante la presentación, escuchando las discusiones sobre estrategias financieras y planes de marketing. Le costó entender los detalles, pero captó el punto básico: la empresa intentaba atraer a un público nuevo ignorando a los clientes existentes. Cuando Victoria le invitó a hablar, Alexei, para su sorpresa, no se mostró confuso. «Puede que me equivoque», empezó diciendo, «pero habláis de cómo atraer a nuevos clientes sin mencionar cómo conservar a los antiguos. ¿No tendría más sentido fidelizarlos primero para que ellos traigan a los nuevos?». Se hizo el silencio en la sala. Uno de los participantes en la reunión asintió y dijo: «Es un buen argumento. Nos costaba mucho retener a los clientes». Victoria miró a Alexei, asombrada por su capacidad para darse cuenta de lo obvio que los profesionales habían pasado por alto. No se esperaba algo así. El momento culminante del día fue la recepción de sociedad a la que Victoria había invitado a Alexei como acompañante. Fue una escena difícil. Los invitados pertenecían a la alta sociedad, y muchos de ellos conocían a Victoria por su ambición y exquisito gusto. Alexei se sintió incómodo, pero no dejó que se le notara. Aquí Victoria había preparado una verdadera prueba. Su exmarido, Pavel, un exitoso hombre de negocios y evidente cínico, había sido invitado especialmente. «Victoria, cariño», se dirigió a ella cuando estaban rodeados de invitados. «¿De quién se trata? ¿Un nuevo proyecto?». Alexei se puso tenso, pero siguió guardando silencio. «Este es Alexei», dijo Victoria con una ligera risita. «Está aprendiendo a comportarse en nuestro mundo». «¿Un taxista?». Pavel se rió. «Impresionante. Siempre te ha gustado desafiar. Y a ti siempre te ha gustado juzgar a la gente por su posición», intervino Alexei, mirando a Pavel directamente a los ojos. «Es más fácil que entender de lo que es capaz una persona, ¿no?». Volvió a hacerse el silencio. Los invitados empezaron a mirarse unos a otros y Pavel se sintió incómodo. «Sabes», continuó Alexei sin darle oportunidad de responder, «nunca he pensado que mi trabajo me haga peor que los demás. Si puedo ganarme la vida honradamente y estar orgulloso de ello, no necesito demostrar nada a nadie». Esta respuesta provocó un murmullo de aprobación entre los invitados. Victoria se sorprendió. Esperaba que Alexei se sintiera confuso o empezara a poner excusas, pero volvió a mostrarse desde un lado inesperado. Al final de la velada, Victoria se sintió avergonzada. Su plan para avergonzar a Alexei había fracasado. En cambio, él demostró que su honestidad y franqueza podían ser más fuertes que todas sus manipulaciones. Mientras volvían a casa, ella dijo: «Hoy me has sorprendido». «¿De verdad?», sonrió Alexei. «Creía que lo sabías todo de antemano». «Tal vez», admitió ella, mirando por la ventanilla. «Pero has demostrado que no siempre tengo razón». Alexei no contestó nada. Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante, pero ahora su objetivo estaba claro: demostrar que era digno de respeto, por mucho dinero que tuviera. Al día siguiente de la recepción, Victoria apenas podía concentrarse en los negocios. No dejaba de pensar en cómo Alexei había superado la prueba de ayer. No solo había resistido la presión, sino que había conseguido dejar una buena impresión de sí mismo entre su círculo social. Eso la confundía. Convocó a Alexei a una reunión con el pretexto de hablar de su experimento.
Hoy tengo algo más serio para ti, dijo Victoria cuando Alexei se sentó frente a ella en la mesa de su despacho. Esto se está poniendo interesante, respondió él con una leve risita. Victoria ignoró su tono. Extendió ante él la documentación relativa a uno de sus restaurantes. Tengo un problema con este local, comenzó. La asistencia es baja, los clientes se quejan y mis gerentes se dan por vencidos. ¿Qué haría usted en mi lugar? ¿Quieres que te aconseje un taxista? Alexei enarcó una ceja, sin ocultar su sorpresa. Te gusta decir que no hay que subestimar a la gente, replicó Victoria. Pues demuéstralo. Alexei echó un vistazo a los documentos. Su mirada se detuvo en el informe del cliente, que detallaba sus principales preferencias. ¿Sabes por qué a los clientes les gustan ciertos lugares? Empezó. Buena comida, buena ubicación, buen ambiente, enumeró Victoria, ya un poco molesta. Todas estas cosas son importantes, asintió Alexei, pero lo fundamental es la conexión. La gente vuelve a los sitios donde se siente valorada. ¿Y qué tiene que ver eso con mi restaurante? Aquí todo parece estéril, continuó Alexei. Platos demasiado caros que repelen al cliente medio. Solo trabajas para la élite. Añade algo más asequible al menú, que los clientes sientan que piensas en ellos. Victoria se quedó mirándole largo rato, digiriendo lo que había oído. Sus jefes le habían sugerido complejas estrategias de marketing, pero nadie había hablado de cosas tan obvias. Suena razonable, admitió. No solo suena, sonrió Alexei. Pruébalo. Pocos días después, Victoria puso en práctica su consejo añadiendo a la carta algunos platos asequibles, que resultaron ser un éxito entre los nuevos clientes. No esperaba que la medida tuviera tanto efecto. Tenías razón, le dijo a Alexei cuando volvieron a verse. ¿Cómo lo sabías? Trabajo con gente todos los días, respondió él. Cuando llevas a distintos pasajeros, empiezas a entender lo que quieren. La gente necesita sentirse necesitada, Victoria. Ella le miró detenidamente. Alexei tenía el mismo aspecto de siempre, modestamente vestido, con una ligera sombra de cansancio en el rostro, pero ahora ella lo veía diferente. Había una confianza en sus ojos que la atrajo. A pesar de su plan inicial de mantener todo dentro de los límites del experimento, Victoria empezó a sentir que su actitud hacia Alexei cambiaba. Su sinceridad y su capacidad para ver el fondo de los problemas contrastaban con el arrogante cinismo de la gente que la rodeaba. Una noche, invitó a Alexei a cenar con el pretexto de discutir los siguientes pasos del entrenamiento. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó Alexei cuando el camarero les trajo los platos. ¿De qué se trata exactamente? Victoria apartó el tenedor. Todo este experimento, aclaró. No solo querías ayudarme. Victoria dudó. Sabía que debía decir la verdad, pero temía que él no la entendiera. A veces me pregunto cuánto puede cambiar la gente, dijo con evasivas. ¿Y tú? Alexei dio un paso adelante. ¿Has pensado alguna vez que tú también podrías cambiar? Victoria sintió que sus palabras la herían. Estaba acostumbrada a interpretar el papel de mujer fuerte y segura de sí misma que tenía el control, pero con Alexei su coraza se resquebrajaba. Mientras tanto, Alexei empezó a darse cuenta de que Victoria no era tan fría y arrogante como quería aparentar. Ella intentaba ocultar su vulnerabilidad tras comentarios sarcásticos, pero en su mirada él veía a veces algo totalmente distinto, una calidez que no se permitía mostrar. Una vez, mientras viajaba a una reunión, se atrevió a preguntarle: ¿Alguna vez tienes miedo? ¿Miedo?
Ella sonrió, pero había una ligera confusión en su voz. Perder algo. No ser capaz de afrontarlo. No ser lo que quieren que seas. Permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana. Claro que pasa, respondió por fin. Pero en mi mundo no puedes mostrar debilidad. Tal vez no sea el mundo, sino tú, comentó Alexei. Estas palabras flotaron en el aire, haciendo reflexionar a Victoria. La tensión entre ellos iba en aumento. Cada vez más a menudo Victoria se sorprendía a sí misma pensando que buscaba razones para pasar tiempo con él, pero no quería admitir que Una noche, mientras Alexei la ayudaba a revisar sus informes, sintió de repente un calor en su interior. Levantó la vista y lo vio mirando fijamente los números, ajeno a todo lo que le rodeaba. Gracias, le dijo de repente. ¿Por qué? Alexei se apartó de los papeles. Por lo que eres. Las palabras sonaron tan bajito que al principio creyó haberlas oído mal. Pero sus miradas se cruzaron, y Victoria se dio cuenta de que ya no podía tratarlo simplemente como el objeto de su discusión. Victoria estaba sentada a la mesa de una sala de conferencias, revisando el material antes de una reunión importante. Su empresa se enfrentaba a un grave problema. Uno de los principales restaurantes de la cadena estaba experimentando pérdidas y nadie del equipo podía ofrecer una solución viable. El proyecto era demasiado importante y su reputación podría verse afectada si no se resolvía el problema. En ese momento, Alexei entró en la sala. Iba vestido con el traje sencillo pero bien ajustado que ella había insistido en que llevara. Sigo pensando que es una mala idea, dijo, tomando asiento junto a ella. Lo harás bien, replicó Victoria con seguridad. Escucha y sé tú mismo. Eso es lo que más miedo me da, se rió Alexei. Victoria sonrió, pero mantuvo la mirada fija. Para ella era importante que Alexei no solo estuviera presente, sino que demostrara su valía. Los altos directivos de la empresa estaban reunidos en la sala, cada uno preparándose para ofrecer una solución diferente al problema. Victoria presentó a Alexei como un nuevo consultor con una perspectiva única. Está claro que sus empleados no le tomaron en serio. ¿Está diciendo que esta persona nos ayudará a resolver el problema? Preguntó uno de los directivos con escepticismo. Está aquí para ofrecer ideas, respondió Victoria con firmeza. Denle la palabra. Tras unas horas de debate, quedó claro que todas las estrategias propuestas eran demasiado costosas o arriesgadas. Victoria miró a Alexei. ¿Tienes algo que decir?, preguntó. Alexei se levantó, miró a los presentes y cogió uno de los informes que había estado estudiando en casa. Todas vuestras ideas se basan en atraer nuevos clientes, comenzó. Pero os olvidáis de los que ya tenéis. ¿Y qué propones?, preguntó secamente el director. Haz que formen parte de tu marca, continuó el exa. Organice eventos especiales para los clientes habituales, hágale sentir que forman parte de su equipo. Que se conviertan en sus embajadores. ¿Embajadores? Una de las personas de la sala. Sí. Hablarán de su restaurante a sus amigos y conocidos. Les sorprendería lo eficaz que es ofrecer a la gente algo más que buena comida. La sala se quedó en silencio. Alexei sentía los ojos de todos clavados en él. No estaba seguro de que tomaran en serio su sugerencia, pero Victoria lo miró con un brillo en los ojos. Podría funcionar, dijo por fin uno de los directivos. Además, añadió Victoria, es una solución sencilla y económica. Después de la reunión, Victoria se acercó a Alexei en el pasillo. Me has sorprendido, dijo.
No creas que será frecuente, sonrió él. Con este enfoque podrías trabajar para mí. Gracias por la oferta, contestó Alexei, pero prefiero seguir mi propio camino. ¿A qué se refiere? Tengo un sueño, dijo. Abrir mi propio taller de reparación de coches. Y lo haré yo mismo. Sin ayuda ni discusiones. Victoria guardó silencio mientras lo miraba. No pudo evitar admirar su confianza y honestidad. Su intento de atraerlo a su mundo y hacerlo parte de su negocio había fracasado. Alexei no solo no se había quebrado, sino que había demostrado que era capaz de ser su igual. ¿Estás segura de que no cambiarás de opinión? Preguntó ella, esperando oír lo contrario. Absolutamente, respondió Alexei con firmeza. Victoria le sirvió una copa de vino a cada uno, tratando de ocultar su decepción. Has conseguido lo que querías, dijo. Te felicito. ¿Lo he conseguido? Alexei se rió. Tú eras el que quería demostrar que me rompería. Yo solo quería demostrar que valía más que eso. Ella se paralizó al darse cuenta de que él tenía razón. Su experimento había estado fuera de control durante mucho tiempo. Lo miró y se dio cuenta de que ya no lo veía como un taxista, sino como alguien con quien podía hablar de igual a igual. ¿Y ahora qué? Le preguntó. Ahora construiré mi vida, respondió Alexa. ¿Y tú, Victoria? Ella levantó la copa y contestó, ocultando una ligera tristeza. Yo siempre construyo la mía. Victoria observó a Alexei alejarse. Sabía que sus planes de humillarlo habían fracasado por completo, pero no podía quitarse de encima la extraña sensación de que todo había sucedido como debía. Alexei se había marchado de su vida, dejando una marca en ella que ya no podía ignorar. En las afueras de la ciudad, entre los garajes grises y los pequeños talleres, apareció un nuevo local que llamaba la atención por su moderna fachada y un letrero luminoso, Taller de Alexei. Dentro, la vida bullía. Alexei, vestido con un mono de trabajo con el logotipo de su negocio, atendía llamadas, revisaba coches y daba instrucciones a su personal. Su taller había ganado popularidad rápidamente gracias a sus precios justos, su trabajo de calidad y su trato con los clientes. Ese día, estaba en la puerta viendo cómo descargaban los equipos nuevos. Uno de sus clientes, un empresario local, acababa de firmar un contrato con él para dar servicio a su flota corporativa. Era su primer pedido importante, que le garantizaba estabilidad durante meses. Bueno, Alexei, enhorabuena, dijo uno de los empleados al pasar. Lo has conseguido. Gracias, respondió Alexei, mirando el cartel. Estaba contento, pero en el fondo sabía que aquel éxito era fruto de su propio trabajo. Victoria estaba sentada en su despacho, hojeando las noticias. En una de las páginas, vio una foto de Alexei delante de su nuevo taller. El titular decía, de taxista a empresario de éxito. Se quedó mirando la pantalla largo rato, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Sus labios esbozaron una leve sonrisa, pero sintió una punzada en el pecho. No podía quitarse de la cabeza la idea de que su papel en su éxito había sido mínimo. Él lo había hecho todo solo, a pesar de sus dudas y burlas. Sin pensarlo, Victoria cogió las llaves del coche y se dirigió a su taller. Cuando llegó, Alexei estaba en la entrada, dando las últimas instrucciones a su personal. Enseguida se fijó en ella, pero no reveló su sorpresa. Victoria, dijo con calma mientras se acercaba. ¿Qué te trae por aquí? Quería felicitarte, respondió ella con una leve sonrisa. ¿Puedo pasar? Por supuesto, asintió Alexei, haciéndole un gesto para que entrara. Ella miró a su alrededor.
El taller estaba limpio, organizado, con los equipos más modernos. En la pared colgaban cartas de agradecimiento de los primeros clientes. Victoria estaba impresionada. «Lo has conseguido», dijo ella, volviéndose por fin hacia él. «Lo he conseguido», confirmó Alexei. «Pero no fue fácil». «Me alegro por ti», Victoria dejó el bolso sobre la mesa y lo miró a los ojos. «Y quiero pedirte disculpas». Alexei enarcó una ceja. «¿Por qué?» «Por subestimarte», admitió ella. «Empecé todo esto como un experimento. Quería demostrarme a mí misma y a los demás que podía cambiar a cualquiera. Pero tú me demostraste que estaba equivocado». «Me he dado cuenta», replicó tras una breve pausa. «¿Estás enfadado?» «No», dijo Alexei, cruzando los brazos sobre el pecho. «Pero llevo mucho tiempo pensando por qué lo hiciste». Victoria bajó la mirada. «Probablemente porque yo misma no sabía lo que quería», respondió en voz baja. «Has sido mejor de lo que esperaba». «Gracias», dijo Alexei de repente. «¿Por qué?» «Por el reto», explicó. «Tus palabras me hicieron avanzar. Sin ellas, quizá nunca me habría arriesgado». Victoria asintió, pero había una mirada de pesar en sus ojos. «Solo quiero que sepas que esto dejó de ser un juego hace mucho tiempo. Eres importante para mí». Alexei la miró, tratando de ver hasta qué punto eran sinceras sus palabras. «Te agradezco que me hayas demostrado de lo que soy capaz», dijo. «Pero perdonar tus burlas es más difícil». Se quedó inmóvil, sin saber qué decir. «Quizá me lo merezca», dijo Victoria tras una pausa. Estaban en el umbral del taller y sus miradas se cruzaron. Victoria sintió que había dado un paso que podía cambiarlo todo, pero se dio cuenta de que solo Alexei decidía lo que ocurriría a continuación. «Si alguna vez quieres hablar, siempre estoy a tu disposición», dijo, dando un paso atrás. Alexei asintió. «Tal vez», respondió en voz baja. Subió al coche y se marchó, dejándolo solo en la puerta. Alexei se quedó largo rato mirando detrás del coche, con sentimientos encontrados. Sabía que Victoria había cambiado, pero no estaba seguro de poder olvidar cómo había empezado su historia. Victoria regresó a su casa, sintiéndose ligera y triste al mismo tiempo. Alexei se quedó fuera de su taller, mirando el cartel y reflexionando sobre lo mucho que había cambiado en los últimos meses. Pasaron unos meses más. El taller de Alexei se convirtió no solo en un lugar al que la gente acudía para reparaciones, sino en un símbolo de negocio honesto. Los clientes le apreciaban por su sinceridad, su trabajo de calidad y su respeto. El rumor sobre el taller se extendió incluso entre la élite. Alexei no se sorprendió cuando un día apareció ante su puerta un carro deportivo del que se bajó un hombre trajeado que valía millones. «Tienes buena reputación», dijo el cliente. «Me han dicho que es usted un maestro en su oficio». «Lo intento», respondió Alexei brevemente. Estas palabras se convirtieron en un principio para él. No aspiraba al lujo, sino que disfrutaba de los frutos de su trabajo. Su negocio creció, contrató nuevos empleados y por fin consiguió pagar sus préstamos. Alexei incluso ayudó a su madre a renovar su casa. Pero a pesar de su éxito, Victoria aparecía cada vez más a menudo en sus pensamientos. No podía olvidar su mirada, su intento de disculparse y sus palabras de que él era importante para ella. Mientras tanto, Victoria observaba su éxito desde la barrera. Veía las noticias sobre su taller, oía hablar de cómo Chase Alexei había surgido de la nada y ahora atendía a la gente más rica de la ciudad. Cada vez que leía los artículos o escuchaba las críticas,
Sentía una extraña calidez y una ligera tristeza. Su propia vida había cambiado. Victoria empezó a pensar más a menudo en lo que realmente quería. El mundo de lujo en el que vivía ya no le producía la misma satisfacción. La gente que la rodeaba le parecía vacía, sus conversaciones superficiales. «¿Vuelves a pensar en él, verdad?», preguntó Olga, notando cómo Victoria volvía a distraerse con su teléfono, mirando un artículo sobre Alexei. «Puede ser», admitió Victoria. «¿Y por qué no haces algo? ¿Y si él no quiere?». «Vic, nunca has tenido miedo de arriesgarte. ¿Por qué dudas ahora?». Aquellas palabras la hirieron. Se dio cuenta de que Alexei la había cambiado en los últimos meses más de lo que quería admitir. Aquella noche, Victoria volvió a llamar a un taxi. No sabía qué pasaría después, pero quería encontrarse con Alexei una vez más. Cuando el coche se detuvo delante de su casa, vio que él estaba al volante. «Buenas noches», dijo Alexei, abriendo la puerta. Victoria subió al coche en silencio, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «No creí que volvería a verte en mi taxi», dijo él con una leve risita. «No me había dado cuenta de que aún conducías a veces», replicó ella. «A veces hay que recordar dónde empezó todo», contestó Alexei, arrancando el motor. Condujeron por la ciudad nocturna, pero esta vez había un silencio entre ellos que parecía casi acogedor. Por fin habló Victoria. «Has cambiado mi visión de la vida». Alexei la miró brevemente por el retrovisor. «¿De veras?». «Sí. Me has demostrado que la sinceridad y la perseverancia son más importantes que el dinero y el estatus. Y tenías razón cuando decías que no son las personas las que se adaptan al mundo, sino que el mundo debe cambiar gracias a las personas». «Eso no es lo que quiero oír como disculpa», sonrió. Victoria se rió, y Alexei sintió por primera vez en mucho tiempo que podía hablar con ella sin mirar atrás. «¿Sabes?», continuó ella, «¿qué tal si cenamos? De igual a igual». Alexei la miró y luego volvió a la carretera. «Me lo pensaré», dijo él, con una ligera ironía en la voz. Cuando se detuvieron, Victoria estaba a punto de bajarse, pero de repente se dio la vuelta. «Sabes, Alexei, no creo que nadie haya vencido a nadie. Tú me cambiaste, yo te cambié. Quizá eso tenga sentido». Él asintió. «Tal vez». Ella salió del coche y Alexei permaneció sentado al volante, observando su figura que retrocedía. Una sonrisa apareció en su rostro. Alexei regresó al taller, donde le esperaban trabajo y nuevos retos. Victoria regresó a su casa, donde por primera vez en mucho tiempo se sintió preparada para empezar algo nuevo.